de datos van a ser? Solo las variables que nos van a proporcionar como entrada. O sea, ¿qué variables, por ejemplo, la pasada, ¿verdad? Que yo les ponía ahí que ustedes le tenían que pedir al usuario que ingresaran el número de horas y el valor por hora, ¿verdad? Ustedes en el planteamiento todos lograron identificar que eran esas dos variables de entrada, ¿verdad? Luego, en la segunda pregunta podría ser una forma más sencilla, ¿verdad? Es, por ejemplo, preguntarnos cuál es la salida que nosotros queremos obtener de nuestro programa, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos qué salida es la que queremos obtener, es decir, qué resultados estamos buscando, podemos definir los tipos de datos de los resultados, ¿verdad? O sea, si es fácil identificar, por ejemplo, un resultado, un total o un mensaje que nosotros queramos mostrar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a identificar también si hay variables que vamos a utilizar para esa salida. Luego dice qué método produce la salida deseada, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces aquí nosotros vamos a poder, si nosotros ya tenemos bien claro qué es lo que vamos a tener como entrada, qué datos vamos a tener como entrada y qué resultado es el que queremos obtener, entonces ya podemos pensar cómo podemos crear el procedimiento que nos va a llevar a obtener el resultado de nuestro problema, a encontrar esa solución, ¿verdad? Por eso es que acá ponemos los cálculos que vamos a utilizar, que serán necesarios, o los procesos que podemos identificar para llegar a las soluciones previstas. Y un cuarto punto que vale la pena hacernos en el planteamiento también, que si podemos identificar qué requisitos o requerimientos adicionales o restricciones, ¿verdad? Podemos identificar para llegar a la solución. O sea, en este caso, por ejemplo, alguna condición que tengamos que tomar en cuenta, que podamos identificar, ¿verdad? Para condicionar nuestro resultado. Entonces, teniendo claro estas cuatro preguntas, ¿verdad? Nosotros ya podemos venir y hacer un análisis bien concreto. Voy a volver a poner el ejemplo de la depreciación de la semana pasada, ¿verdad? Porque siento que es un ejemplo bastante fácil de entender, pero a su vez es complejo, ¿verdad? Y se adecua bastante bien para explicar lo que hemos estado hablando. Este problema, si revisan ahorita en la plataforma, hoy en la mañana subí el enlace al libro que vamos a usar de bibliografía, para que lo tengan ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, este ejemplo de acá está bien explicado en la página 47, por eso se los puse aquí de referencia. Aprovechen el libro, aprovechen un tiempito para leer y poder terminar de comprender bastante bien este análisis que hace en el libro. Entonces, el enunciado, se recuerdan la semana pasada, también se los puse, decía que se requería obtener una tabla con las depreciaciones acumuladas y los valores reales de cada año de un automóvil que costó 20,000 euros en el 2005 y que durante los siguientes 6 años se debía suponer un valor de rescate o recuperación de 2,000 euros anual. Pedían realizar el análisis del problema conociendo la fórmula de depreciación anual, que era igual al costo menos la valor de recuperación dividido la vida útil, y el resultado de esa fórmula, que era 20,000 menos 2,000 dividido entre 6, que es 3,000. Entonces la depreciación, el valor de la depreciación es de 3,000. Bueno, entonces ya tenemos eso, teniendo en base a ese enunciado, entonces nosotros ya podemos empezar a analizar haciéndonos esas preguntas que les mencionaba en la primera diapositiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué entradas se requieren? ¿Qué entradas voy a necesitar yo para poder empezar a operar mi programa? Muchas veces esas entradas van a ser proporcionadas por el usuario, o sea, cuando, por ejemplo, les digan en un enunciado pedir por teclado que ingresen tal y tal valor,
pedir al usuario que ingrese tal valor. Entonces quiere decir que eso lo va a tener que ingresar el usuario. Pero en otros ejercicios, en otros enunciados, van a ser entradas que están inmersas, digamos, dentro del enunciado, o sea que no va a ser necesario que se tengan que pedir para empezar a operar, pero que se identifican como variables de entrada porque son las que nos van a servir para empezar a operar nuestro programa, ¿verdad? Entonces, en este caso estaba bien sencillo, ¿verdad? Porque dijimos que entonces las entradas iban a ser el costo original, la vida útil y el valor de recuperación, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, yo les pasé, ¿se recuerdan que la semana pasada les pasé una plantilla de cómo lo podían ustedes elaborar su documento para entregar en las tareas? Esa es una forma de hacerlo, pero ustedes pueden adecuar con sus propias palabras, con su propio diseño, a como ustedes lo quieran presentar, ¿verdad? Pero siempre tomando en cuenta esas tres cosas importantes de nuestro análisis. Recordemos que siempre tiene que ser entradas, procesos y salidas. Si nosotros tenemos bien identificadas esas tres cosas principales, el resto va a ser bien sencillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos identificadas nuestras entradas, pero nosotros podemos describirlo de una forma más detallada. Por eso es que yo a veces cuando califico les pongo que está bien, pero que traten de ir mejorando su redacción, de hacer un poco más detallado, ¿verdad? Entonces, aparte de identificar de manera resumida, como está acá, en esta parte de acá, podemos poner en nuestro documento que entregamos, por ejemplo, el usuario debe proporcionar los siguientes datos para obtener la depreciación anual y acumulada del vehículo, para lo cual se pueden identificar las siguientes variables: costo original de tipo de dato real, vida útil de tipo de dato entero, valor de recuperación de tipo de dato real. Además, acá podemos también, por ejemplo, si nosotros tenemos contemplado que queremos hacer nuestro proceso no solo para un cálculo, sino que nos pregunte, por ejemplo, ¿quiere realizar otro cálculo? Entonces yo sé que voy a necesitar otra variable de entrada para poder obtener ese valor de esa variable para poder operar un ciclo repetitivo, ¿verdad? Para que me esté repitiendo el proceso una y otra vez. Entonces yo puedo declarar aquí, yo le pongo otro a la variable, ¿verdad? Pero ustedes decidan qué nombre le quieren dar a su variable y ponen acá de tipo carácter, por decirles algo, o si la van a utilizar de forma numérico, por si quieren manejar 0 y 1, ¿verdad? Si tienen alguna duda hasta acá de este primer punto. No, ninguna, todo claro. ¿Los demás? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces yo siempre les digo, lean bien el enunciado, ¿verdad? Porque en el enunciado está la clave de lo que tenemos que analizar para poder llegar a realizar nuestro programa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la segunda pregunta era entonces, ¿cuál es la salida deseada? La forma más sencilla, como les decía, de saber qué procesos vamos a realizar es identificando las salidas que nos requieren. Entonces podemos preguntarnos precisamente esto, ¿cuál es la salida deseada? Entonces, si ustedes se dan cuenta en el enunciado, nos decían que quieren una tablita donde pongamos el año, el valor de la depreciación acumulada y el valor anual. Entonces yo ya sé que de las salidas yo tengo que mostrar la depreciación anual por año, la depreciación acumulada en cada año y el valor del automóvil en cada año, ¿verdad? Entonces, acá una notita, ¿verdad? Cuando ustedes ya están haciendo sistemas más formales, dice, se recomienda que si pueden hacer un prototipo de cómo van a mostrar el resultado, lo hagan para entender mejor el requerimiento, tal como lo mostraron aquí en esta tablita, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos visualizar cómo queremos mostrar la solución, entonces, pues es también conveniente que se pueda mostrar en la documentación, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todo eso estaba dado en nuestro enunciado.
Y por último, pues ya va a ser más fácil determinar qué procesos son los que vamos a realizar, ¿verdad? Para eso nos preguntamos qué método o proceso produce la salida deseada. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, de manera resumida, los procesos, el nombre de los, le podemos dar un nombre al proceso si lo supiéramos identificar. En este caso va a ser un proceso para la depreciación acumulada, uno para el cálculo de la depreciación acumulada de cada año y uno para el cálculo del valor del automóvil en cada año. Entonces, como para terminar de documentar, podemos apoyarnos en las fórmulas que nos proporcionan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les puse aquí, se deben realizar los siguientes cálculos: cálculo de la depreciación, costo menos el valor de recuperación dividido vida útil, el ejemplo. Calcular la depreciación acumulada, por ejemplo, podría ser por medio de un ciclo, ir acumulando el valor de la depreciación en una variable acumulada, del monto de la depreciación, y calcular el valor del automóvil en cada año en el mismo ciclo utilizado para la depreciación acumulada, ir acumulando el valor en que va quedando el vehículo anualmente, ¿verdad? Entonces, tratar de describir qué es lo que nosotros vamos a hacer o lo que tenemos pensado hacer ya en nuestro programa, pero de una forma más, más clara, como por si alguien lo lee, lo pueda entender, ¿verdad? Muy bien. Continuando entonces con esta parte, si nosotros leemos en el punto 2.1.2 del libro que les puse en el material, libro de fundamentos de programación, confirman uno de los puntos que vimos nosotros el domingo pasado, el que dice que el análisis del problema es donde vamos a indicar qué hace el programa, pero es en la etapa de nuestro proceso del diseño donde vamos a determinar cómo hace el programa dichas tareas solicitadas, ¿verdad? Entonces, hablamos la semana pasada también que una de las técnicas de desarrollo era la técnica de top-down o diseño descendente, o la que conocemos también como divide y vencerás. Esta técnica, pues ya les había platicado que consiste en dividir problemas en subproblemas y a su vez estos subproblemas en niveles más bajos hasta que pueda ser implementado en nuestra computadora. Esta técnica pues también se le conoce como arriba abajo, porque consiste en establecer una serie de niveles de mayor a menor complejidad que dan solución a nuestros problemas. La creación de algoritmos, si ustedes se dan cuenta, está basada en esta técnica porque brinda el diseño ideal para la solución de nuestros problemas. Siempre hay que tener claras las entradas, procesos y salidas, o sea, esas tres cosas siempre las tenemos que tomar en cuenta tanto en nuestro planteamiento, en nuestro lenguaje natural, en nuestro diagrama de flujo, en nuestro pseudocódigo y en nuestro programa en consiguiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer un diagrama de flujo de manera desordenada. Recuerden que por eso el nombre de diagrama de flujo, porque va desde el inicio, entra con las variables que nos van a servir para procesar, va a realizar todos los procesos que nosotros vamos a definir y vamos a llegar a una solución. Entonces, por ejemplo, aquí en este diagramita tan sencillo, ¿verdad? Dice leer ABC, que son todas nuestras variables de entrada. Nuestro proceso, que en este caso va a ser una suma que va a sumar esos tres variables y que va a obtener un promedio de esas tres cantidades, y el resultado pues que va a ser escribir promedio. Con nuestra tarea anterior pues era solo de identificar cuál era, por ejemplo, las horas trabajadas y el salario por hora, ¿verdad? En la parte de los procesos, pues ya tenían que venir y operar, por ejemplo, cuánto era ya el salario neto,
¿Se recuerdan que les había dado fórmula para el salario neto? También les pedí que calcularan el salario bruto, creo yo, y los descuentos. Y era el salario bruto, luego los descuentos y luego el salario neto, ¿verdad? Que es el salario que va a recibir la persona. Entonces, casi que les di el algoritmo ya bien hecho, solo como para que ustedes lo identifiquen y lo puedan hacer ya en lenguaje natural, hacer su análisis y todos los pasos que les pedí, ¿verdad? Tiene claro nuestro planteamiento del problema, procedemos a ver cómo lo vamos a hacer. Podemos hacer uso entonces de esas técnicas de diseño descendente o top-down, ¿verdad? Las técnicas modulares, de como vimos la semana pasada, se recuerdan que vimos la semana pasada, pues que consiste en eso, ¿verdad? En romper el problema en varios procesos y expresar cada proceso de una forma más detallada, ¿verdad? Cada subprograma es resuelto mediante un módulo o un subprograma que tiene un solo punto de entrada y un solo punto de salida. También dice que cualquier programa bien diseñado consta de un programa principal, que es el módulo del nivel más alto, que es el que se encarga de llamar a los módulos de nivel más bajo, ¿verdad? Que son todos los subprogramas, que a su vez pueden llamar a otros subprogramas. Toda esta parte de análisis modular, hay una clase específica donde vamos a verlo más a detalle. Acá se los doy como parte del diseño, ¿verdad? Que lo tienen que tomar en cuenta, pero ya lo vamos a trabajar como más a fondo en una clase en específico, ¿verdad? Muy bien, entonces con esta estructura modular decimos entonces que tenemos ese diseño modular y pues una de las ventajas de hacer uso de este tipo de este diseño de programación es que los módulos se pueden analizar, se pueden codificar, se pueden comprobar y se pueden depurar de una forma independiente. O sea, yo puedo venir y determinar, el error me está dando en este cálculo, entonces yo puedo venir a aislar solo esa parte, revisar, ¿verdad? En qué me pude haber equivocado, por ejemplo, en el análisis, o que puse mal la fórmula, que puse mal un signo, y va a ser un poco más fácil de identificar el problema, ¿verdad? También otra de las ventajas que tiene de hacer uso de este tipo de programación es la reutilización de código, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las empresas es de mucha utilidad, ya que va a minorizar el tiempo de desarrollo. O sea, yo puedo venir y decir, este cálculo me va a servir no solo para este programa, sino que para este y para este programa. Entonces voy a poner a fulanito de tal a que haga ese pequeño módulo para que lo pueda reutilizar en cualquiera de esos programas, ¿verdad? Entonces, dentro de programación, nosotros vamos a conocer este concepto como funciones y procedimientos. Cuando ustedes ya estén desarrollando en lenguajes de programación formal, van a escuchar bastante el término de funciones y procedimientos, ¿verdad? Que prácticamente son módulos, ¿verdad? De programación que están de manera independiente y que se pueden utilizar en cualquier parte de un programa o de varios programas. Esa es como la ventaja de este tipo de diseño. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, como ya para ver esa parte que les estaba platicando. Por ejemplo, tenemos este enunciado sencillo que dice, se desea mostrar una lista dentro de un rango de 0 a 10, que incremente de 1 en 1 y que permita modificar el incrementador. Entonces, las instrucciones son, primero que nada, se deberá realizar el planteamiento del programa. Luego, por medio de las herramientas de programación de diagrama de flujo y pseudocódigo, se realizará el diseño de la solución del problema. Deberá tomar en cuenta la técnica de diseño modular top-down que se acaba de estudiar.
Muy bien, entonces, en este ejemplo, nosotros nos preguntamos primero, entonces, siguiendo todo lo que les acabo de mencionar desde un principio, ¿verdad? Nos vamos a preguntar qué entradas se requieren, vamos a preguntarnos qué valor necesito para obtener ya sea obtener del usuario o declarar o definir desde un inicio para llegar a nuestra solución deseada, ¿verdad? Como les mencionaba, en algunos casos sí va a haber que ingresar, por ejemplo, un valor por teclado, o sea, sí le vamos a tener que pedir al usuario que ingrese un valor, y en otros ejemplos, como en este, que no va a ser necesario que yo ingrese un valor, sino que de una vez yo lo voy a declarar, ¿verdad? Y lo voy a inicializar para poder llegar a una solución. Entonces ponemos, por ejemplo, si se dan cuenta acá, datos de entrada, yo puse declarar e inicializar en 0, variable que llevará el control del incrementador. Entonces, yo puedo poner y decir variables a utilizar, definición de variable, por ejemplo, como título de ese apartado. ¿Qué variable es la que voy a utilizar? Una variable que acabo de nombrar como contador. Variable de tipo entero que expresa el valor de la variable que va incrementando dentro de la función. Como segunda parte, ¿verdad? Yo me voy a preguntar cuál es la salida deseada o qué resultado es el que quiero obtener, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero obtener como resultado que me ponga en pantalla el mensaje número actual con el resultado obtenido para contador por medio de una función avanza contador. Aquí, ahorita que lo veamos en el ejemplo, lo van a terminar de entender, pero como el enunciado dice que tengo que utilizar el diseño modular o el diseño top-down, ¿verdad? Entonces, le está diciendo que tiene que crear una función que me sirva para obtener ese avance del contador. Entonces, acá yo lo pongo que el mensaje número actual con el resultado obtenido para la variable contador por medio de esa función que voy a declarar. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Muy bien, entonces, por último, entonces ya que sabemos bien qué entras y qué es lo que yo quiero obtener por medio de mi programa, entonces yo puedo venir y determinar qué procesos o métodos son los que me van a ayudar a producir ese resultado o salida que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, por medio de un ciclo mientras, ¿verdad? Puedo declarar de una vez, puedo mencionar de una vez qué tipo de ciclo es el que voy a utilizar o simplemente indicar que voy a utilizar un ciclo. O sea, si todavía no sé qué ciclo es el que quiero utilizar, pues no lo coloco, ¿verdad? Entonces, por medio de un ciclo, realizar el proceso que vaya incrementando de uno en uno la variable contador por medio de la llamada a la función avanza contador. Entonces, yo soy bien clara en el proceso que voy a definir en mi programa, ¿verdad? Acá, como parte de la documentación, yo puedo, como sé que voy a utilizar voy a crear una función, entonces yo pongo acá como documentación la definición de la función. Mi función se va a llamar avanza contador y va a ser una función que recibe como parámetro el valor de variable contador para incrementarla según se le indique. Para los que sí estuvieron conmigo ya en la última semana del curso de introducción, yo todavía les mostré cómo podían crear una función o un módulo en su programa PCInt. Para los que no estuvieron conmigo, no sé si lograron ver un poquito de eso o no. No, ingeniero, No. de esto sí no he visto nada. No, yo tampoco. Bueno, acá lo vamos a ver como una parte de introducción al tema. Pero más adelante, como les digo, ya lo vamos a ver de forma formalmente, ¿verdad? O sea, ya lo vamos a explicar, vamos a hacer varios ejercicios
para que lo terminen de entender, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice aquí, el siguiente programa muestra cómo fue implementado un diseño modular en un pseudocódigo. El programa muestra una lista en el rango de 0 a 10 con un incremento de 1 en 1 por medio de un ciclo mientras. Este diseño fue hecho por bloques. El primer bloque, que es el bloque principal, ¿verdad? El segundo bloque, que es la función que lleva el incrementador, es decir, el contador va a ser igual a contador más 1, la cual va incrementando de 1 en 1. Entonces, se van a poder dar cuenta que dentro del programa principal se va a hacer una llamada a la función que se llama avanza contador dentro del ciclo y el uso de funciones va a permitir que si en algún momento se quisiera cambiar el valor de ese incremento de 1 en 1, por ejemplo, que fuera de 5 en 5, basta con modificar esa parte dentro de la función, ¿verdad? Para que ya el programa quede no de 1 en 1, sino que de 5 en 5, de 2 en 2, o en lo que nosotros definamos. Además que esta función puede ser usada también en cualquier parte del programa, dice por acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestro lenguaje natural, en base a lo que definimos en nuestro planteamiento, pues yo puedo venir y empezar a formar mi algoritmo, definiendo los pasos que yo considero que voy a tener que ir haciendo uno a uno para llegar a esa solución que estoy buscando. Entonces, les dije, ¿verdad? Que siempre tienen que numerar en el lenguaje natural cada uno de los pasos. Siempre tenemos que empezar con el paso 1 de inicio y terminar con el último paso con la palabra fin. Nuestro segundo paso va a ser de que pongamos en nuestro lenguaje natural qué variables son las que estamos definiendo, ya sea que fueron en nuestra parte de las entradas de procesos o de salidas. En este segundo paso, tercero o cuarto, como ustedes lo quieran describir, porque también les dejé a discreción de ustedes cómo lo querían realizar, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta poner, por ejemplo, declarar variables de entrada, por ejemplo, en este caso, que sería la variable contador como entero, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a utilizar una variable para el control del ciclo, ponerla, por ejemplo, en un paso 3, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? En el caso, por ejemplo, que definiéramos desde un principio una pregunta de que si queremos realizar de nuevo un proceso, ¿verdad? Y en fin, todas las variables que nosotros queramos definir en esa parte, las podemos poner todas juntas, o si ustedes las quieren separar como para que sea más ordenada la lectura, también lo pueden hacer de esa manera. En este caso, pusieron como paso 2, declarar la variable contador como entero, que esa es la variable que definimos en nuestras variables de entrada, ¿verdad? Luego, nuestro paso 3 dice que es asignar a la variable contador 0 para inicializarla. O sea, yo tengo que iniciar mi variable en 0 antes de empezar mi proceso de mi algoritmo, ¿verdad? Luego dice en el paso 4, por medio de un ciclo, llevar el control del rango de numeración a mostrar de 0 a 10. Entonces acá, ¿se recuerdan que en ningún momento le dijimos que el usuario tenía que ingresar un número ni nada? Entonces simplemente, por eso es que se está inicializando el contador y lo único que vamos a hacer es mostrar en pantalla una lista de 0 a 10, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo esa lista? Por medio de un ciclo, porque yo necesito que el proceso se repita de 0 a 10 veces, ¿verdad? Y por último, otro de los pasos sería, por ejemplo, el paso 5, que sería mostrar en pantalla el mensaje de número actual por medio de la variable contador. Entonces, yo voy a mostrar en pantalla número actual 0, una segunda línea, número actual 1, número actual 2 y así hasta 10, ¿verdad? Un paso 6 dice aquí, el contador se deberá incrementar de 1 en 1 hasta cumplir con el valor determinado por el ciclo. Y el paso 7, que ya es nuestro fin de algoritmo. Yo les decía, ¿verdad? De que, por ejemplo, podemos
utilizar la herramienta DFD, que sirve para diagramar diagramas de flujo, porque es una herramienta que, aparte de poder diagramar, nos permite probar que nuestro algoritmo está bien pensado, ¿verdad? Bien analizado y bien pensado. Pero también les dejé a criterio de ustedes si querían utilizar alguna otra herramienta, por ejemplo, Lucidchart, Draw.io, hay otra que se llama Dia, pero esas otras herramientas solo sirven para diagramar, o sea, no vamos a poder ver si funciona lo que nosotros pensamos como algoritmo, ¿verdad? En este ejemplo, en esta imagen, dice aquí, diseño del problema en diagrama de flujo con diseño modular realizado con herramienta DFD. Yo por ahí a alguno le puse que el diagrama de flujo, por favor, lo hiciera en cualquier cosa menos en PCInt, ¿verdad? Porque PCInt, ustedes hacen su pseudocódigo, le dan clic en el diagrama de flujo y de una vez les muestra el diagrama de flujo. Y a mí me interesa en este curso que ustedes aprendan a diagramar, ¿verdad? Muy bien, entonces recuerden que los diagramas de flujo también están divididos, podemos decirlo de esa manera, en entradas, procesos y salidas. Esas tres palabras nunca las tienen que olvidar a la hora que están haciendo algoritmos. Entonces, si se dan cuenta, su algoritmo, cuando ustedes entran a DFD, ahorita lo vamos a utilizar para que lo puedan ver los que no lo han utilizado, ¿verdad? Siempre les va a colocar un círculo de inicio y un círculo de final. Adentro del inicio y fin es que nosotros vamos a ir diagramando cada una de las entradas, procesos y salidas que nosotros vamos identificando. Entonces, acá una entrada es nuestra variable contador inicializada en 0. Luego DFD utiliza este símbolo para hacer los ciclos, ¿verdad? Y el ciclo consistía en indicarle que va a ser el proceso, ¿verdad? Mientras que la variable contador sea menor o igual que 10. Entonces, como la estamos inicializando con 0, entonces nos va a permitir que hagamos de 0 a 10 veces nuestro proceso, ¿verdad? Si yo hubiera inicializado mi contador con 5, va a empezar de 5 hasta 10, ¿verdad? Hasta el valor que le puse acá. Si entra en el ciclo, lo que va a hacer es de que el número va a mostrar en pantalla, el número actual va a ser igual a lo que tiene en ese momento mi variable contador. Uno de los problemas que tiene de hacerlo así con DFD es que, por ejemplo, cuando son mensajes muy largos, si se dan cuenta, aquí lo acortó y no puso todo el mensaje, ¿verdad? Pero uno sabe qué es lo que está puesto acá, ¿verdad? Porque ustedes hicieron el diagrama. Entonces acá lo que le está diciendo es de que va a ir hace una llamada a una función que se llama avanza contador y le está mandando como parámetro la variable contador. ¿Qué es lo que está haciendo acá en esta parte de acá nuestro diagrama de flujo? Es que está llamando a un subprograma no externo, se podría decir, que se llama avanza contador, que está recibiendo en ese momento lo que tiene nuestra variable contador, ¿verdad? Y lo que está haciendo es que le está incrementando de 1 en 1. Tal vez lo que voy a hacer acá, como para que les quede de referencias, que no voy a pegar la figura como tal que me generó el DFD, sino que la voy a volver a dibujar yo con Word, ¿verdad? Para que quede la referencia, pero tienen que estar ustedes entendidos que cuando ustedes lo sacan de su diagrama de flujo, sí se los va a poner de esta manera, ¿verdad? Pero yo se los voy a poner aquí en la imagen, solo que para que les quede de referencia. Entonces aquí, esta es una forma de hacerlo con el diseño modular que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Dentro de nuestro programa en PCInt,
en nuestro pseudocódigo que vamos a realizar, yo el semestre pasado les mostré cómo podían hacer una función dentro de PCInt. Para los que no lo han visto, de lo que se trata es de que, por ejemplo, yo tengo mi programa principal, que es esta parte de acá de pseudocódigo, que se llama algoritmo programa modular. Aquí yo vengo y defino las variables que voy a utilizar. Aquí le estoy asignando, inicializando mi variable en 0. Hago un ciclo mientras que el contador sea menor o igual que 10, haga lo siguiente, que es escribir el número actual, lo que tiene mi variable contador. A mi variable contador le voy a asignar lo que va a calcular por medio de esta función, ¿verdad? Yo hago una llamada acá a la función, que esta es como que fuera una llamada a un programa que está externo, ¿verdad? Y le paso como parámetro lo que tiene en ese momento la variable. Entonces, lo que va a hacer esta línea de acá es que internamente en la máquina va a ir a buscar una función que se llama avanza contador, ¿verdad? La cual va a recibir como parámetro lo que tiene en ese momento esa variable y le va a asignar lo que tiene esa variable más 1. Entonces, en ese punto, nosotros estamos haciendo uso de la recursividad, se podría decir, o del diseño modular, porque entonces yo esta función la puedo utilizar en este programa, lo puedo utilizar en otros programas, lo puedo utilizar en cualquier parte de este programa si yo necesitara volver a hacer ese cálculo. En cualquier momento yo puedo hacer uso de esa función. Un ejemplo de ese tipo de funciones, por ejemplo, son las funciones que ya traen definidas nuestros lenguajes de programación. Por ejemplo, si ustedes necesitan sacar la raíz cuadrada de un número, ustedes no tienen que programar cómo sacar ese cálculo, porque ya dentro de nuestro lenguaje de programación ya hay una función que se llama, por ejemplo, SQRT, que va a hacer ese cálculo y que lo único que yo le tengo que poner entre paréntesis es el número sobre el que yo quiero calcular la raíz cuadrada de ese número. O por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es, por ejemplo, 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo utilizo una función para obtener la potenciación de ese número, ¿verdad? Y le paso por parámetro el número y la potencia sobre la que yo quiero calcular. Entonces ya existen funciones predefinidas que en algún punto, la mayoría son funciones matemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, para sacar un seno, un coseno. Vamos a ver por acá, yo creo que tengo abierto el PCInt para mostrarles qué funciones son las que ya trae predefinidas. Por lo menos PCInt trae varias, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta aquí, estas funciones matemáticas es de alguien que ya en algún momento las pensó y dijo, ¿para qué vamos a hacer que el desarrollador las vuelva a programar si yo las puedo poner como funciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para sacar el valor absoluto, para truncar un valor, para redondear un valor, para sacar raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, varias funciones que ya existen predefinidas. Por ejemplo, en lenguaje de programación C, en Python, ya también existen varias librerías que nos dan funciones que ya están predefinidas para poderlas usar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo vengo, sí, Yo levanto la mano. Solo es una pregunta algo extraña. ¿Cuáles son las diferencias entre los lenguajes, entre C++ y Python? Porque entiendo que son similares, ¿o no es así? No. Uno, por ejemplo, el lenguaje C se le llama lenguaje interpretado, porque usted va a programar
es necesario de que usted venga, compile y ejecute, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con Python se dice que es un lenguaje más sencillo incluso de aprender por la parte en que está estructurado y la parte en que no hay que compilar y las instrucciones como que son más sencillas de utilizar. Y por ejemplo, usted va a venir y pone la instrucción y de una vez se la ejecuta, o sea, no la tiene que compilar para poderla ejecutar. Cada programa, cada lenguaje de programación, ¿verdad? Tiene sus propias características y sus formas de utilizar. Y es, por ejemplo, en las empresas en donde definen cuál es el lenguaje que más les conviene a la hora de desarrollar sus sistemas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, empresas que utilizan, por ejemplo, .NET para poder hacer sus desarrollos. Inmerso, por ejemplo, tiene que pueden utilizar funciones en C++. Por ejemplo, donde yo trabajaba, utilizaban bastante Python, ¿verdad? Ya el software venía desarrollado de esa manera. Entonces, depende de la empresa en el lenguaje de programación en el que quieran desarrollar y en el que crean más conveniente que puedan utilizar, ¿verdad? Ya, gracias. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer ese pequeño ejemplo que está en la diapositiva. Déjenme ver si lo tengo como imagen en la diapositiva o si le puedo dar copiar y pegar para no. Así. De todos los que estamos acá, usar el PCInt, eso sí lo saben usar bastante bien, o hay algunos que todavía les cuesta la sintaxis que se utiliza. ¿Sí, Fernando? A mi ingeniera, yo la verdad nunca he usado programas así que para mí todo esto es nuevo. Ah, ya. Bueno, vamos a ir tratando de... Lo que hago es de que... Lo que pasa es de que en este curso, supuestamente, uno asume que ya traen una base de pseudocódigo, ¿verdad? O de diagramación en diagrama de flujo. ¿Estuardo me iba a decir algo? Igual y que yo no he utilizado este programa. Bueno, lo que voy a hacer también es de que en el material de la plataforma les voy a poner el enlace a un curso a un video tutorial donde empiezan como que de cero para aprender en PCInt, como para que tengan un poquito más de base y no se queden tan en blanco cuando yo les hablo, ¿verdad? Muy bien, entonces, si nosotros... Les voy a mostrar mejor entonces primero de la forma sencilla sin utilizar el diseño modular. Por ejemplo, la salida es esta, que me muestre una lista, número actual de 0 a 10. Si se dieron cuenta, en ningún momento el usuario ingresa nada, sino que simplemente es mostrar esa lista. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago sin diseño modular, simplemente es de esta manera. Inicializamos nuestra variable contador con 0. Hacemos un ciclo que haga mientras que el contador sea menor o igual que 10, que nos muestre el mensaje en pantalla, el número actual en base al contador y que vaya incrementando nuestra variable contador en contador más 1. Por eso les digo que acá voy a mejorar la imagen para que les quede mejor el ejemplo, ¿verdad? Y el fin de mi ciclo. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro programa de forma sin diseño modular? Va a ser, vamos a hacer aquí en PCInt.
Le puse a este programa no modular. Porque lo que yo hago es que les pego también en el material los algoritmos y PCInt que hemos visto en clase para que lo tengan de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer entonces, dice, muy bien. Vamos a definir una variable, un contador de tipo entero. En PCInt, ustedes saben que no es tan necesario definir nuestras variables en un inicio. Yo aconsejo que sí las hagan en su pseudocódigo porque para que se vayan acostumbrando a cuando ya estén trabajando en lenguaje de programación, porque si ustedes, por ejemplo, en C++ no definen una variable, les va a dar un error de que la variable no está definida. Entonces, aunque PCInt permita no definir las variables, yo aconsejo que las definan desde un inicio para que se vayan acostumbrando. Luego dice que tenemos que inicializar nuestra variable con 0, ¿verdad? ¿Cómo vamos a inicializar nuestra variable? Nosotros, por medio de esta flechita hacia la izquierda, nosotros le vamos a decir que contador va a ser igual a 0. Nosotros aquí no utilizamos el signo de igual, utilizamos la flechita. ¿Cómo sacamos la flechita? Con el signo de menor que y el signo menos. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es que le estoy asignando 0 a esa variable. Yo voy a hacer un ciclo. Ustedes saben que un ciclo es una forma de hacer que nuestro proceso se pueda ejecutar de 0 a más veces, ¿verdad? Para que yo no tenga que hacer esto, escribir esta misma línea varias veces. Entonces un ciclo nos va a servir para repetir un proceso varias veces. ¿Cuál es la sintaxis de nuestro ciclo mientras? Para los que no estén familiarizados con PCInt, acá al lado derecho yo tengo una serie de comandos que yo puedo utilizar dentro de mi PCInt. Si ustedes se dan cuenta, si yo no me sé la estructura de mi comando escribir, al dar yo aquí clic, me va a poner acá cuál es la sintaxis de mi comando escribir, ¿verdad? Si yo no me sé cómo asignarle un valor a una variable, yo le doy clic acá y me da la sintaxis que yo puedo utilizar para declarar esa asignación. Entonces, por ejemplo, este contador igual a 0, yo vengo y escribo acá en variable. Lo que me cuesta aquí es pero con la flechita tampoco me deja. Vamos a ver, variable. Pulse con el mouse sobre, es que si no deja. Sobre el mouse dice expresión, yo así lo hacía. ¿Cómo? Ahí. Ahí está. Ahí cuando ya me quita esa parte gris, ya me deja escribir. Si es que si no elimina todo. Ajá. Entonces lo que hay que hacer es como que tratar de que quite ese como sombreado gris que nos pone cuando nosotros elegimos el comando de este lado, ¿verdad? Para poder ya escribir sobre esa línea. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir contador va a ser igual a 0, ¿verdad? Solo que acá, es que lo que hay que tratar de hacer es que la flechita se ponga de esa manera, ¿verdad? Entonces, esa es como que la sintaxis y la forma de utilizar ese comando desde la barra de comandos. Entonces, ya tenemos inicializada nuestra variable, entonces decía nuestro análisis que yo voy a utilizar un ciclo para mostrar esa lista de 0 a 10. Entonces yo definí que voy a utilizar, por ejemplo, el ciclo mientras, ¿verdad? Si yo le hago clic acá sobre el ciclo mientras, me va a poner toda la estructura de mi ciclo de esta manera. Entonces yo puedo sustituir lo que está sombreado en gris
que sería la expresión lógica, que va a ser la condición de ese ciclo. Entonces yo vengo y escribo mientras contador sea menor o igual que 10, ¿verdad? Mientras que contador sea menor o igual que 10, yo voy a ejecutar una secuencia de acciones que las voy a definir de esta manera. Por ejemplo, escribir la sintaxis para el escribir es la palabra escribir. Lo que yo quiero que me muestre en pantalla como mensaje tiene que ir entre comillas. Entonces decía que hay que mostrar número actual, 2 puntos, cierro comilla. Para concatenar el resultado de mi variable contador, yo le pongo una coma y pongo la variable que quiero mostrar. El resultado de esa variable en ese momento tiene 0 porque entró una primera vez al ciclo, ¿verdad? Pero además, para que el ciclo vuelva a ejecutarse, entonces yo le tengo que incrementar a mi variable contador lo que tiene mi variable contador más 1, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo voy a hacer que mi ciclo salte en 1, ¿verdad? Entonces, acá va a incrementar la variable contador y va a volver a regresar a este punto y va a preguntar, ¿contador es menor o igual que 10? Sí. Entonces, va a escribir otra línea con lo que tiene esta vez en la variable contador. Le incrementa otra vez en 1, vuelve a ejecutar el ciclo. ¿Es menor que 10? Sí. Entonces vuelve a mostrar. ¿Cómo lo va a mostrar? De esta forma, ¿verdad? Entonces, primero, entró primera vez al ciclo, 0. Segunda vez, 1. Tercera vez, 2. Octava vez, 8. Una novena vez, 10. 9, perdón, y una última vez, 10. Entonces, de esa forma, ejecutó 10 veces el mismo mensaje, ¿verdad? Y puso lo que tenía en ese momento nuestra variable contador. Entonces, esta es una forma de hacerlo de una manera sencilla, pero si nosotros lo queremos hacer de una forma modular, entonces decía el programa, nosotros en lugar de incrementar acá, yo le voy a decir, en vez de incrementar acá, utilice una función para hacer ese paso. Entonces, para hacer uso de una función, yo tengo que declarar mi función en pseudocódigo en primer lugar, arriba de mi programa principal. Este sería mi programa principal, el algoritmo. Si ustedes se dan cuenta acá, entre la barra de comandos hay una que dice función. Entonces yo acá, al darle acá me da la sintaxis, mi variable de retorno, que es lo que yo voy a retornar de esta función, va a ser mi variable contador. El nombre de la función, que en este caso se llama avanza. Puede ser cualquier nombre, yo le voy a poner avanza contador. Y en los parámetros o en los argumentos es lo que va a recibir esa función para poder operar y retornar un valor. Entonces yo acá voy a recibir lo que tiene mi variable contador, ¿verdad? Adentro de la función, lo único que voy a hacer en este caso es ese cálculo que yo había hecho de ir incrementando de 1 en 1, lo voy a hacer acá. Contador más 1. ¿Cómo voy a utilizar esa función? Yo la voy a utilizar desde acá de mi programa principal. Voy a ejecutar una llamada. Mi variable contador va a ser igual a la llamada de la función avanza contador. Y le voy a pasar por parámetro
lo que tiene mi variable contador. Entonces el programa va a ser exactamente lo mismo que lo que vimos en el otro ejemplo. Solo que lo va a hacer por medio de diseño modular. ¿Por qué se utiliza esta forma? Les explicaba, ¿verdad? Que yo esta función la puedo utilizar acá, la puedo utilizar en otro cálculo dentro de mi mismo programa, ¿verdad? La puedo utilizar en otro programa, ¿verdad? Para poder reutilizar ese resultado que estoy obteniendo acá. Por eso es que acá esas funciones, por ejemplo, si yo quisiera utilizar, por ejemplo, la función matemática raíz cuadrada, esta de acá. Esta función raíz cuadrada está definida internamente en PCInt de esta forma como yo tengo esto acá, ¿verdad? Ahora bien, nosotros aquí en PCInt no podemos, por ejemplo, utilizar esta función en otro PCInt, ¿verdad? Porque nuestro pseudocódigo pues solo está diseñado para poderlo utilizar acá adentro de nuestro programa principal que está definido aquí mismo, ¿verdad? Por el momento los programas que yo les voy a pedir van a ser sin hacer uso de funciones. O sea, esto es porque en esta parte de la teoría se los tenía yo que explicar. Pero ya les decía que más adelante cuando veamos funciones y procedimientos, entonces ahí sí ya lo vamos a ver más a detalle, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. No, ingeniera, ninguna. Oh, está bien claro. Muy bien. Entonces, mi compromiso ahorita es mejorarles la imagen del diagrama de flujo para que quede mejor explicado, ¿verdad? Vamos para los que no han estado conmigo. No sé si la semana pasada bajaron su programa DFD o todavía no lo han bajado. Yo ya lo descargué. Christopher ya lo descargó. Fernando y Estuardo. Yo también, ingeniera. Beverly, creo que no estuvo en la semana pasada, entonces me imagino que no tiene ese programa. Ahorita les voy a pasar el link para que lo puedan descargar, para los que no lo han descargado. O yo creo que en el grupo, vamos a ver si alguien lo pasó. Aprovecho también para los que todavía no se han agregado al grupo de WhatsApp, para que lo puedan hacer ahorita de una vez, ¿verdad? Déjenme ver. Ingeniera, solo una pregunta. Yo siempre cometo el error de que en el proceso le pongo el algoritmo completo, pero no, eso no tiene que ser así, ¿verdad? Yo me recuerdo que en varias ocasiones me ponía No. comentarios, pero nunca le terminé de entender cómo había que hacerlo. No, O sea, una explicación de lo que está haciendo, ¿o cómo? Una explicación de lo que va a hacer, cabal. Ya, pero no es el algoritmo como tal, porque yo siempre se lo ponía en proceso y le ponía lo mismo que usted puso acá de algoritmo, programa no modular. Por eso es que siempre en las instrucciones, ustedes siempre van a ver que yo les pongo hacer su planteamiento y siempre les pongo no poner el código de PCInt, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo. Aquí en el grupo de WhatsApp les acabo de mandar el enlace para que bajen el DFD y se los voy a mandar aquí de todos modos. Vamos a ver, por aquí tengo.
¿Sí? Fíjese que no lo convierto, sino que directamente me lo pone con esa extensión. ¿Qué versión de OBS tiene usted? Mm, sí, pues usted hasta tiene una más reciente que yo. Yo tengo 27.0.1. ¿Y qué extensión le pone a usted? Mm, bueno, si ya me hizo favor de subirla, la voy a bajar yo acá para ver si la puedo convertir a MP4 y le voy a averiguar, porque no recuerdo si cuando lo instalé en algún punto le puse que lo grabara como MP4. No termina. Ah, va, va. Lo voy a revisar entonces. Gracias, Manolo. No sé si ya bajaron su DFD. ¿Sí? ¿No? Voy a abrir por acá, que no me recuerdo dónde lo tengo instalado. Cuando instalan, se los va a copiar en una carpeta que se llama FreeDFD, creo yo. Y ahí les va a poner unos archivos que son de tipo aplicación. Uno que se llama DFD English y el otro DFD español y un DFD portugués. Entonces van a abrir el que se llama DFD español. Les voy a mostrar cómo se los tiene que... Por ejemplo, a mí me lo bajó en esta carpeta. No sé si va a ser la misma versión la que yo les acabo de compartir, pero básicamente se los tiene que copiar en una carpeta y van a aparecer 3 archivos de tipo aplicación. Entonces vamos a abrir la que se llama DFD español. Y les va a abrir una pantalla como esta. No sé si ya todos están ahí. Sí. Muy bien. Los demás, Christopher, Estuardo y Beverly. Sí, ingeniera, ya estoy en pantalla. Fernando. Yo también. ¿Quién más es nuevo aquí conmigo que no lo he identificado? Ricardo, no. Vamos a ver, Jorge Mario. Jorge Mario sí ya estuvo conmigo, ¿verdad? No, Jorge, no. Mala onda, ¿va? Mentira. De nuevo. ¿Quién levantó la mano antes? Perdón, no me di cuenta. Yo soy nuevo también. No, Manolo tampoco. Walter. Ah, ya. Walter también es nuevo. ¿Quién más? Willy Vinicio. No, usted sí ya estuvo conmigo. Jerry también.
Estuardo Noé no estuvo conmigo. Yo recuerdo que usted sí estuvo en el curso anterior. No, Lick. Me sonaba su cara, pero no. Bueno. Fernando tampoco no lo veo conocido. Ah, sí, él sí ya lo había mencionado. Es Fernando, Beverly, Walter. ¿Quién más dijimos? Estuardo. Christopher y Estuardo. Muy bien. Ya todos tenemos abierto entonces nuestro DFD, ¿verdad? Explico así rapidito. Como cualquier herramienta, sus opciones principales, ¿verdad? De abrir, guardar, imprimir, las de edición de cortar, copiar y pegar. Estas que son parte ya de la diagramación, ¿verdad? La opción de ejecutar, que es la opción por la que me gusta la herramienta. Y algunas otras opciones más, ¿verdad? Entonces, las básicas, si ustedes se dan cuenta acá, todas las funciones de objetos que tiene esta herramienta está, por ejemplo, si ustedes se ponen encima del icono, este es el que nos va a servir para asignar, este es el que nos va a servir para diagramar un ciclo mientras, este es el que nos va a servir para diagramar un ciclo para. Esa es otra deficiencia que tiene que solo puede diagramar ciclos mientras o ciclo para, ¿verdad? No tiene el otro ciclo, pero ya saben que cuando vayamos la parte de ciclos, pero los que ya lo han visto, los 3 ciclos hacen la misma función, ¿verdad? Entonces, con cualquier ciclo podemos diagramar. El rombo de decisión, que es para preguntar si cumple con alguna condición, ¿verdad? Es como para hacer un sí entonces. Que sirve como para obtener por teclado nuestra variable de entrada, ¿verdad? Que nos sirve para mostrar la salida que va a tener nuestro programa. Que es el que va a ejecutar la llamada a la función cuando ya estemos haciendo funciones. Y que es el que nos va a servir para diagramar ese tipo de funciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero la parte de sin hacerlo sin funciones, nuestro diagrama de flujo, el que tenemos acá. Entonces, recordemos que tenemos que asignar a nuestra variable contador 0, hacer un ciclo mientras que contador sea menor o igual que 10. Si se cumple esa condición, que muestre el mensaje, el número actual concatenado con nuestra variable contador, incrementar nuestra variable contador en 1 y el fin de nuestro ciclo. Pues vamos a hacer esto mismo acá. Entonces vamos a asignar, vamos a crear una asignación para nuestra variable de entrada, que es contador. Si nosotros hacemos doble clic sobre ese objeto, nos va a abrir esta ventana donde yo puedo declarar las variables que voy a utilizar. En este caso va a ser nuestra variable contador, que le vamos a asignar 0. Si ustedes se dan cuenta acá, nos pide que el valor con el que lo vamos a asignar. Luego decía que vamos a utilizar un ciclo mientras, ¿verdad? Entonces utilizamos este objeto, lo seleccionamos, no dejamos sostenido el clic del mouse, sino que solo lo seleccionamos. Nos vamos abajo del rectángulo, perdón. Y nos va a crear este inicio y fin de nuestro ciclo mientras. Vamos a hacer doble clic acá y acá nosotros vamos a poder escribir la condición de nuestro ciclo, que en este caso va a ser haga mientras que nuestra variable contador sea menor o igual a 10. Esa es la condición para que entre al ciclo, ¿verdad? Si esa condición se cumple, entonces que muestre en pantalla. Yo utilizo este símbolo para salida. Doble clic
y lo que quiero que me muestre en la salida, ¿verdad? Salida por pantalla, entonces yo le voy a decir que acá me muestre el número actual coma, mi variable contador. Aceptar. Pero además, yo necesito que para que el ciclo se haga varias veces, yo necesito incrementar esa variable contador. Entonces yo voy a crear otro proceso de asignación acá adentro, donde le voy a decir que contador va a ser igual a contador más 1. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Y aquí viene la magia de esto, ¿verdad? Si nosotros hacemos clic en el icono de ejecutar, que es este que tiene como el símbolo de play, entonces si yo vengo y ejecuto acá, lo que va a hacer es que me va a ejecutar ese diagrama de flujo como que yo estuviera haciéndolo en un programa, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es que vamos, en este ejemplo en específico, solo va a mostrar la salida por pantalla porque es lo único que está haciendo el proceso. Entonces, la primera vez es 0. Si yo le hago continuar, 1, continuar 2, continuar 3, sucesivamente hasta 10, ¿verdad? Cuando llegó a 10, terminó el proceso. Entonces, esta es una forma bien sencilla de probar si lo que nosotros pensamos es correcto, ¿verdad? Por eso les digo que les dejo a decisión de ustedes si quieren usar DFD, si quieren usar Lucidchart, si quieren usar cualquier otra herramienta para su diagrama de flujo, menos PCInt. Porque con PCInt simplemente ustedes vienen y hacen un clic acá en diagrama de flujo y de una vez les hace su diagrama de flujo, pero vamos a ver, pero no aprenden ustedes a hacerlo. Y el chiste del curso es de que ustedes aprendan a hacer algoritmos en diagrama de flujo y en pseudocódigo y posteriormente en lenguaje de programación, ¿verdad? Por eso es que exijo que no me peguen esta imagen. Y de hecho, en la rúbrica está bien específico de que lo tienen que hacer con otra herramienta y si ustedes me pegan esta, les pongo 0 en esa partecita, ¿verdad? Es como parte del porcentaje de entrega de la tarea, ¿verdad? Para guardar, simplemente guardar. Lo graban ustedes, por ejemplo, en una carpeta donde ustedes lo quieran guardar. Yo lo voy a grabar aquí para mientras, en el escritorio. Traten de ser ordenados en cómo guardan sus ejercicios para que a la hora que para estudiar, pues les sea fácil de encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, para sacar la imagen y pegarla en el documento que ustedes me entregan, pues Shift, ventanita S. Para que les deje escoger esta parte de acá. No saquen print screen y me peguen todo porque no me sirve de nada ver toda la herramienta, ¿verdad? Y para el espacio y la entrega se ve mejor que solo me den la parte de su diagrama de flujo. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ninguno.
Bueno, aquí hay un punto bien importante que, gracias por mencionarlo, Manolo. Van a haber funciones que no las van a poder diagramar como función, como tal, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, esto va con un ejercicio que hicimos en el semestre pasado, porque dentro de PCInt nosotros utilizamos una función que se llamaba convertir a número. Entonces, esa función no está en nuestro diagrama de flujo de FD. Pero entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, un mensaje de salida, ¿verdad? Y poner acá simplemente hacerlo como un mensaje, precisamente eso, un mensaje de salida, convertir número, por ejemplo, que es el nombre de la función dentro de PCInt. Y convertir número y la variable que se esté utilizando para eso, digamos que fuera número, ¿verdad? Entonces, que solo se lo ponga como un mensaje. No sé si me explico. Porque no lo va a poder poner como función, ¿verdad? Pero en el examen final no les pedí nada que no pudieran diagramar acá, que yo recuerde. Ejecutarlo. No le funcionaba. Bueno, ahorita que están haciendo sus ejercicios, si en algún momento les pasara algo así, pues pueden escribirme y preguntarme para ver si es algo sencillo de ver y de resolver, que se los pueda explicar yo de una vez, ¿verdad? Tendríamos que ver qué fue el error que le dio para saber cómo podérselos explicar yo acá, pero básicamente es de esta manera que lo vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver si tengo por aquí algún otro ejemplo en la diapositiva. Vamos a ver. No, aquí ya les pido un ejercicio para que lo haga. Por ejemplo, el ejercicio sencillo para el cálculo del promedio, ¿verdad? Vamos a guardar acá. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes? Voy a abrir la diapositiva de la semana pasada. Vamos a ver. No tengo dónde estaba el ejercicio ese. Vamos a hacer. Listo. El de calcular el promedio de un número de X alumnos, cada uno con 3 notas, debe mostrar en pantalla aprobado o reprobado. Entonces, ¿se recuerdan que habíamos dicho que íbamos a tener nota 1, nota 2, nota 3 y nuestra variable otro para hacer un ciclo para que repita el proceso? Luego, los procesos iba a ser la suma de las notas, sacar el promedio, verificar si es mayor o igual a 3, que diga aprobado y si no, reprobado. Y que muestre el resultado de nuestro promedio.
Vamos a hacer rapidito el DFD acá. Entonces dice que vamos a declarar 3 variables. Nota 1. Vamos a poner 0. Nota 2. Aquí en DFD siempre las tenemos que declarar con un valor, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita vamos a ver la otra variable que vamos a utilizar, que es de tipo carácter. 0. Muy bien. Vamos a declarar una variable que se llama otro. Y esa variable la vamos a definir. Aquí vamos a utilizar un ciclo mientras, entonces haga mientras que nuestra variable sea así. Entonces, como es de tipo carácter, va entre comillas, ¿verdad? Aceptar. Luego dice un ciclo vamos a tener que hacer un ciclo para llevar el control de esas notas, de ese promedio. Entonces vamos a hacer, mientras que otro sea igual así. ¿Verdad? Que una variable que se llame suma notas, la vamos a poner así, que va a ser igual a nota 1 más nota 2 más nota 3, ¿verdad? Sacar el promedio, eso creo que lo podemos hacer de una vez acá, que va a ser igual a lo que tiene suma notas, perdón, promedio va a ser igual a lo que tiene suma notas dividido entre 3. Y que nos despliegue. Bueno, tenemos que verificar si el promedio es mayor o igual que 3. Entonces vamos a utilizar un rombo de decisión para hacer esa evaluación, ¿verdad? Entonces acá aprovecho para explicar cómo se utiliza ese condicional, que sería si promedio es mayor o igual que 3, aceptar. Vamos a mostrar. Si es sí, que muestre aprobado, ¿verdad? Y si es no, que nos muestre reprobado. Muy bien. Y vamos a agregar un símbolo de lectura acá para preguntarle, perdón, antes de un símbolo de lectura vamos a mostrar uno de salida acá, que sería desea realizar otro cálculo, sí o no. Aceptar y que nos lo almacene en otro. Muy bien. Vamos a ver si funciona. Bueno, aquí me faltó lo más importante, ¿va? Vamos a ver. ¿Por qué?
Sí, aquí está mal. No preguntamos, nos faltó preguntar que ingresara las notas. Solo las declaré. ¿Cómo le salgo? Pausa. Ahí está. Pausa y detener. Cuando nos da error, pausa y detener, ¿verdad? Aquí solo declaré las variables, pero no le pedí al usuario que las ingresara, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo. Vamos a ver. Ingrese la nota 1. ¿Qué manda? ¿Alguien me levantó la mano? Es la nota 2. Como lo estoy haciendo así rapidito. Esto es para que nos deje. Vamos a ver. Sí. Ok, vamos a probar ahí. Aquí está mal otra cosa. Déjenme corregir de una vez esta parte de acá. Esto tiene que ir adentro del ciclo. Ay, no me deja. ¿Alguien se acuerda cómo copiar y pegar acá? Es que no me recuerdo. No me deja. No me deja. Bueno, voy a hacer rapidito aquí otra vez. Bueno, vamos a ver acá. Ingresa la nota 1. Por ejemplo, le vamos a poner 4. Ingrese la nota 2. Vamos a poner 5. Ingrese la nota 3. Vamos a poner 2. Entonces, la salida fue aprobado. Continuar. ¿Desea realizar otro cálculo, sí o no? Le damos continuar. Si yo ingreso, sí. Ahí está. Nos vuelve a pedir que ingresemos la nota 1, ¿verdad? Entonces otra vez 2.
Por ejemplo, la nota 2 que sea ahora 4. La nota 3 que sea 0. Entonces, reprobado. Continuar. ¿Desea otro cálculo? No. Se sale del algoritmo, ¿verdad? Entonces, de una forma sencilla, yo estoy segura que lo que pensé en mis pasos va a quedar bien en mi programa, ¿verdad? Lo voy a grabar, así se los paso como ejemplo. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Jóvenes. Fácil, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen bien detallados los pasos de cómo lo van a hacer, entonces les va a ser fácil de diseñar en DFD o en cualquier herramienta de diagrama de flujo, en pseudocódigo, y por último va a ser bien sencillo en su lenguaje de programación, ¿verdad? Por ahí me están pidiendo el enlace para el grupo. Ahorita se los voy a pasar. Muy bien, así rapidito todavía tenemos como para que puedan iniciar el ejercicio que les tenía yo por ahí. Ahorita se los voy a poner en pantalla, es un ejercicio sencillito. Vamos a ver. Dice, construya una solución que acepte el precio de 4 artículos y realice la suma. Si la suma es mayor a 1500, que imprima en pantalla el precio está fuera de presupuesto. En caso contrario, que muestre el precio está dentro del presupuesto. Hagan así rapidito identifiquen las entradas, procesos y salidas, así de forma resumida, sin detallarlas así, sin detallarlas a más, ¿verdad? Solo identificando esas 3 cosas. Determinen los pasos que van a utilizar y traten de hacerlo en su diagrama de flujo de una vez, a ver si nos da tiempo. Conforme vayan terminando, me lo van pasando por mensaje privado o por WhatsApp para que yo vaya revisando y vaya viendo si está bien lo que ustedes van analizando. ¿Les parece? Todavía tenemos 18 minutitos ahí para ver si se logró comprender bien el punto de hoy. Una pregunta, ingeniera, ¿solamente en DF o qué sé? Solo en DFD. Ah, ok. Gracias. Pero sí, mándenme primero su planteamiento para ver si está bien. Entradas, procesos y salidas. Ok. Voy a pausar la grabación, pero me recuerdan para que la vuelva a habilitar cuando si explico algo. ¿Sí está claro el enunciado? Sí, licenciado. Sí, está claro. Muy bien, muy bien.
Walter, yo creo que les mandé el enlace incorrecto del WhatsApp. Ahorita lo mando aquí de nuevo. Muy bien, gracias. Porque se unió a un grupo de curso de algoritmos, pero es de otra sección. Pero aquí se lo mandé ahorita por chat de acá. Salga de donde se acaba de agregar y vuelva, por favor. Ahorita me aparece el C. Es que sí me había agregado antes creo que era la A, y me salí del grupo. Ajá. Ok, pero Ese ahorita caso sí me- está en el C. Sí, Ya bajó el DFD. ya lo bajé. Va. Muy bien, Gracias. muy bien. De nada. El diseño o desarrollo de nuestro algoritmo, transformar el algoritmo en programa, ¿verdad? Que es la parte de codificación.
¿Cómo van, jóvenes? Por ahí algunos que me mandaron su planteamiento por WhatsApp. Ya les mandé algunas observaciones, bastante bien las que me mandaron. Si tienen su DFD, me pueden mandar imagen para también verificar si está bien, ¿verdad? Pero como no se logra ver todo lo que contiene el DFD, porque si se dan cuenta queda como truncado acá, ¿verdad? Entonces por eso sí necesito que me manden su planteamiento para entender si lo hicieron bien. Y si no, me pueden mandar, le dan guardar, ¿verdad? Y el archivo que les genera les va a quedar en la ubicación donde ustedes le dijeron que lo van a guardar. Les tuvo que haber quedado un archivo, por ejemplo, estos dos que yo hice ahorita, como .dfd. Me lo pueden también mandar ahí por WhatsApp, ¿verdad? En la medida que yo los vaya revisando, les voy a ir, si están bien, les pongo una manita como reacción para indicar que ya lo revisé y que está bien, ¿verdad? ¿Les parece? Háganlo. Recuerden que lo que nosotros hagamos como práctica y como tarea es parte de su enseñanza, ¿verdad? Y de su aprendizaje. Y conforme ustedes van haciendo ejercicios y van analizando, pues los puntos cada vez se van tornando más fáciles y sencillos de realizar, ¿verdad? No sé si alguno tiene alguna duda conforme han estado haciendo ahorita el ejercicio o todo quedó claro. Mándenmelo por WhatsApp. O sea, siempre les pongo una reacción o les pongo una observación si hubiera algo incorrecto o que pueden mejorar. ¿Les parece? De tarea les voy a dejar otra tarea sencillita. Yo creo que este mismo ejercicio les voy a poner de tarea para darles chance de que se pongan al día con la tarea 1, ¿verdad? Por esta vez, si ustedes se fijan, sí les voy a recomendar que cuando hagan su tarea y vean las instrucciones, vean también la rúbrica, porque ahí también está qué porcentaje tiene cada punto de lo que voy a evaluar, de lo que ustedes me entreguen. Entonces, por ejemplo, hasta la carátula, introducción y conclusión, tiene un porcentaje de puntos de la entrega, ¿verdad? ¿Por qué les forzo a que hagan carátula, introducción y conclusión? Para forzarlos a que también vayan mejorando en su redacción. Ahorita que están empezando, se van a dar cuenta que cada vez tienen que ustedes entregar trabajos donde van a entregar introducciones o conclusiones y muchas veces no sabemos ni hacer una introducción y una conclusión, ¿verdad? Entonces, para que vayan también aprendiendo a hacer eso. No sé si alguien tiene algún comentario o duda. ¿No? Por el momento, todo claro. Va. Me mandan entonces su planteamiento y yo lo voy a subir como tarea para forzarlos a que lo hagan. Los veo el otro sábado, entonces voy a subir la grabación de la clase. Voy a volver a colocar el enlace de donde la estoy dejando para que lo tengan ahí de referencia, ¿verdad? Que tengan buen provecho entonces, jóvenes. Gracias. Igualmente, Feliz tarde. gracias. Feliz tarde.